Gloria a Dios. Amén. Grande es nuestro Dios, cuánto lo sabe. Qué gozo que podemos alabarle, podemos bendecir al Señor, exaltarle con todas las fuerzas de nuestro corazón hoy en este lugar. Amén. Y mientras tengamos vida, le alabaremos a Él, exaltaremos su presencia, exaltaremos su majestad. Bendito sea el Señor por siempre. Amén. Grande es nuestro Dios. Esté conmigo en el libro de Salmos, capítulo número 102. Amén. Gloria a Dios. Grande es nuestro Dios. Salmo 112, versículo número 9, dice la palabra del Señor así: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Amén. La escritura nos habla de, hermano, la generosidad, de la prosperidad del que temía a Jehová. Amén. Como una persona generosa, dada por Dios o guiada por Dios en ese sentido. Y por eso el salmista nos recuerda entonces que uno de los aspectos que tiene que ver con esa prosperidad es aprender a ser generosos, ¿cierto? Por eso dice: reparte y da a los pobres. ¿Qué hacemos con aquello que Dios nos da? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo hacemos? ¿Nos ocupamos de otros? ¿Ayudamos a otros que necesitan? ¿Somos capaces de brindar ayuda desde la perspectiva, desde la parte que tenemos? Nosotros podemos hacerlo. En ocasiones pensamos que no, pero Dios es fiel y Dios multiplica y Dios lo hace. En la India hay una iglesia que es reconocida porque la llaman la iglesia del puñado de arroz, ¿cierto? Y porque ellos cada que vienen al culto se apartan un puñadito de arroz para las misiones, me acuerdo. Y ellos decían: es como invitar a comer a Dios cada que nos vamos a hacer. Y creció ese ministerio tan grande. ¿Y quién lo diría que una iglesia tan simple y sencilla ha logrado más que muchas que de pronto pueden tener muchas entradas, de mucha forma? Porque la generosidad muchas veces no tiene que ver con la cantidad, sino con la actitud. Amén. ¿Cómo honramos al Señor? Vamos a ofrendar esta noche, papá. Gracias cada uno de nosotros que quiere dar, Señor, conforme tú nos das, conforme, Señor, bendecirte, honrarte, multiplicar, Señor, tu santo nombre, todo lo que tú haces. Queremos, Señor, exaltarte. Gracias porque tú, Dios mío, nos multiplicas, porque bendices nuestro ser. Y nosotros te honramos, Dios, en todo lo que haces. Ayúdanos a honrarte con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, Señor, con las primicias de todo lo que tú nos das, Señor, porque eres fiel, eres grande, eres maravilloso. Y tú eres el Rey, Señor, sobre todo, Dios mío. Nosotros te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito Dios de los cielos, Señor. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Gracias. Dios es fiel. ¿Cuánto lo sabe? Amén. Grande es nuestro Dios. Voy a pedirles que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 24. Amén. Primer libro de Samuel, el profeta, capítulo 24. Gloria a Dios. Y vamos a hablar esta noche de tres elementos muy importantes y que simbolizan cosas fundamentales en la vida nuestra, como los simbolizaron en la vida de estos dos varones. Amén. Primera de Samuel, capítulo 24, dice la palabra del Señor: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está ¿en dónde?
en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo de Jehová: he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, hizo reverencia, y le dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo cortaré la orilla de tu manto, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay maldad ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me ha dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser de tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de ti, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Rey, esta es tu palabra, Señor, y nosotros nos deleitamos esta noche por poder oír la palabra, por poder conocerla, por poder saberla, Señor. Oramos, Dios de la gloria, para que tú nos guíes. Oramos para que tú traigas discernimiento, entendimiento, comprensión, Señor, sabiduría de lo alto, precioso Dios, para que tú quites y apartes de nuestra vida lo que no funciona, lo que no sirve, Dios mío, lo que tiene que ser quebrantado hoy, bendito Dios de los cielos, Señor. Y dispongas este tiempo por la palabra, Señor, para renovar, fortalecer, afirmar, avivar, santificar, llenar, Dios mío, Señor. Hoy extiende tu mano sobre este lugar, poder de Dios. Hoy extiende tu mano, Señor, para fortalecer. Hoy extiende tu mano para levantar, Señor. Quita, quebranta, rompe, desbarata, Dios mío, toda inmundicia espiritual. Rompe, Señor, hoy, Dios mío, toda tiniebla, Señor, todo lo que quiera venir, Dios mío, contra tu pueblo. Todo lo que quiera, Señor, dominar, controlar, Dios de los cielos, por el poder de tu palabra, Señor. Sácalo hoy en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, oh Dios de los cielos. Extiende tu gloria sobre este lugar, Señor, y desvanece toda obra de maldad, de impiedad, de inmundicia, Dios mío. Hoy por tu palabra, bendito Rey de Reyes, Señor de señores, Dios mío, en el nombre santo de Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Dios, nuestro guardador, nuestro Rey de Reyes, el Dios que nos gobierna, que nos bendice, que nos levanta, que santifica a su pueblo, Señor amado. Gracias por todo lo que estás trayendo, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por ser nuestro restaurador, Señor, Dios mío, aquel que nos da vida, por la palabra y por el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hablemos entonces de la cueva, la capa y la espada, o la cueva, el manto y la espada, ¿cierto? Y les decía 3 elementos, porque cuando uno los analiza, esta historia, nosotros vemos en la vida de Saúl. Saúl es el prototipo de personas, hermano, que no enfrenta sus propios problemas, sino
que los proyecta sobre otros. Hay gente así en la vida, amén, que no reconoce nunca que se equivocó, que falló, que ha actuado mal, que ha hecho cosas y barbaridades, sino que a todos los demás le proyecta su culpabilidad para quitársela de encima. Es decir, el culpable es mi papá, la culpable es mi mamá, los culpables es mi mujer o mi marido, los culpables son mis hijos, mi patrón, el de aquí, el de allá, el pastor, el amigo, el otro, pero de todas formas el culpable no soy yo, ¿cierto? Ahora, en la vida de Saúl es una vida marcada por altibajos en la Biblia. Y marcada por altibajos porque cuando uno lo analiza, Dios le dio todas las oportunidades a Saúl. Es el primer rey en la Biblia. El primer hombre que asume una posición real de gobierno, con toda una cantidad de procesos, circunstancias, pero Dios le respaldó, porque Dios lo llamó. Y cuando Dios llama, Dios respalda. ¿Cuánto lo sabe? Pero debe haber una alineación entre el respaldo de Dios y mi deseo de servir al Señor, para no permitir que mis miedos, que mis temores, que mis prevenciones me impidan servir al Señor. Dios puede llamarme, Dios puede entregarme el mejor de los ministerios, pero si yo no quiero, hermano, si yo dejo que los miedos me venzan, yo dejo que las adversidades me dominen y me controlen, entonces será muy difícil lograr lo que Dios destinó o lo que Dios preparó para ustedes y para mí. Y ahí está el problema principal para nosotros como seres humanos en medio de esto. La vida proyectada sobre otros, la culpa proyectada sobre otros me impide ver mis propios errores. Yo no los miro. Todos los demás son culpables menos yo. A toda hora soy la víctima, el pobre angelito en medio de todo esto, ¿cierto? Y salgo con eso en medio de las circunstancias y no asumo ninguna de las situaciones. Por eso Saúl se pasó gran parte de su reinado en la parte final persiguiendo a otros. Persiguiendo a otros. El versículo 1 dice que estaba persiguiendo ¿a quién? Primero a los filisteos. Y en ese orden se pasó él persiguiendo a unos y a otros, tanto a los moabitas, a los filisteos y aquí y allá. Y aunque eran enemigos, que uno como dice, Saúl tenía que guardar el reino, ¿cierto? Pero el conflicto permanente con los filisteos se hizo un distractor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios había prometido darle la victoria a Saúl, pero Saúl en determinado momento se soltó de la mano de Dios, no quiso obedecer al Señor como quería. Entonces le era más fácil perseguir a los filisteos que rendir su vida ante Dios. ¿Se puede pasar uno la vida persiguiendo a otros? Sí. Porque después dice la Biblia, cuando vino de perseguir a los filisteos, le dijeron, David está en el desierto de Engai. Salió para ir a perseguir a David. Qué tremendo, ¿cierto? Muchas veces la solución no es irme a perseguir a nadie. La solución es doblar mis rodillas delante de Dios, arrepentirme y buscar de Dios, a Dios de corazón. Amén. Muchas veces está ahí. Las soluciones en ocasiones están, hermano, a una oración de distancia. Pero una oración eficaz, efectiva. Es decir, a una oración que reconozca como tal que necesitamos al Señor. Una oración que me lleve a reconocer que sin Dios yo estoy perdido, que sin Dios no soy nada. Que me abandone en las manos del Señor y que yo le entregue mi situación. Dios lo llamó para gobernar, para direccionar, pero en ese momento el reino estaba tan en conflicto que era un problema. ¿Y Saúl dónde estaba? Persiguiendo a los demás. Porque así muchas veces nos podemos distraer. Persiguiendo a otros en medio de esto, y los enemigos se multiplicaron. Ahora él vio a David como su enemigo y David no era su enemigo. Pero era más fácil generar un conflicto contra otros que enfrentar su problemática. Parece como cuando hay unos presidentes o esos dirigentes de algún lugar que a toda hora distraen a la gente metiéndola con problemas con el de aquí, problemas con el de allá. Todos los demás son culpables y ellos nunca asumen ni manejan bien el lugar donde están. Pero mantienen a la gente entretenida con problemas, ¿cierto? Como cuando hay una casa que la gente mantiene entretenida a los demás con habladurías y chismes, pero nunca soluciona los problemas de ahí, ni soluciona las cosas que están pasando y que debe solucionarlas él o ella en la condición. Pero le es más fácil ponerse y enredar la vida de los demás o criticarla que arreglar los propios problemas de ellos o de él en esa condición. Pues Saúl aparece aquí como esto, hermano, y de nuevo arranca para una persecución. Llega de una persecución, ni siquiera le interesó el reino, se fue a buscar a David. Porque en su corazón, lastimosamente, no estaba el Señor como debería.
Y cuando Dios no está en mi corazón como debe ser, yo me puedo distraer en muchas otras cosas. No es lo que verdaderamente necesito. De ahí que encontramos esta problemática. Ahora dice la Escritura que tomó otra vez a los 3,000 hombres, aquellos. ¿Cuántas personas tenía David? La Biblia dice que alrededor de unos 600, ¿cierto? Que se le habían unido, que vinieron a él a la cueva de Adulam. Ese tipo de personas. ¿Cuánto es? 5 por 6 son 30, ¿cierto? O sea que el ejército de Saúl, mejor dicho, estaba multiplicado 5 veces, 6 veces a frente al ejército de David. Pero así era Saúl. Saúl tenía un problema, y vuelvo y le digo, los enemigos los veía afuera, pero el mayor enemigo estaba dentro de sí. Porque en ocasiones pasa así. El enemigo está dentro de mí, más que afuera. Pero él creía que así se solucionaba, y por eso dice la Biblia que cuando llegó ahí a un lugar aparece el primer elemento. Dijimos que el primer elemento es la cueva, ¿no? Y Saúl vio en la cueva un baño público. Como era el rey, él no se iba a hacer sus necesidades a cualquier lado. Pero vio una cueva y dijo, esa cueva es el lugar donde puedo entrar a hacer mis necesidades. Y se metió como rey allá, a la cueva. Para Saúl la cueva fue eso, un baño público, un lugar donde hacer sus necesidades. Que a la postre no estaba mal, ¿cierto? Era el rey, debía cuidarse, debía tener una pulcritud, y quiso meterse a ese lugar. Pero la cueva puede representar un enfoque diferente en mi vida, ¿cierto? Cuando yo miro y pienso, una cueva tal vez no tenga la funcionalidad de ser un baño, porque no esa es la razón de ser. Pero dependiendo como yo me sienta, entonces me meto para allá a otras condiciones. Ahora, en ese lugar, ¿en que se iba a imaginar que estaba a quien estaba persiguiendo? Allí se encontraba el que estaba persiguiendo. Y se encuentra en una condición, en un estado de indefensión tan fuerte, porque él entra a hacer sus necesidades y se puso él en bandeja de plata, como decimos por acá, solito, concentrado en otra cosa, apuntando bien, mirando para dónde no de pronto encontrarse algún animal en medio de eso, y se metió allá. ¿Qué iba a saber que en esa cueva también estaba David? Ahí, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que mirar muy bien, ¿saben? Porque Saúl en ese momento no le servían de nada a los 3,000 hombres. No le servía de nada ni siquiera la armadura que tenía, ni la espada. Ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque estaba en un estado de indefensión. Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar en las condiciones, hermano, de más indefensión cuando nos creemos los más fuertes. Cuando pensábamos que eran los más fuertes, podemos quedar a voluntad en medio de esas situaciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios se había apartado de Saúl y estaba con David. Lo más importante no es la armadura que yo tengo, ni el título que tengo, ni la cantidad de gente que está conmigo. Lo más importante es que Dios esté conmigo. ¿Cuántos lo saben? Eso es lo que va a marcar nuestras vidas y lo que va a hacer la gran diferencia. Amén. La cueva fue el lugar donde hay una separación. David está con Dios en la cueva. Saúl no está con Dios en la cueva y con los pantalones abajo, ¿cierto? Y como dicen por ahí, con el agua lejos. Es cosa tremenda. Ahí, porque nunca estamos más indefensos. Dicen que las mujeres, ¿cuándo es que el estado más indefenso de una mujer es cuando? Cuando recién se ha pintado las uñas, ¿cierto? Cuando una mujer recién se pinta las uñas está en un estado de indefensión, ¿cierto? Porque no puede hacer nada. En este caso para Saúl, imagine con los pantalones abajo y en una cueva. Y a merced de David, allí en esa condición, en ese sitio. Para David, la cueva fue la oportunidad de su vida. Amén. La cueva fue la oportunidad. Por eso la cueva, dependiendo de mi condición, puede ser, hermano, mi lugar de muerte o mi oportunidad más grande. Para Saúl era su lugar de muerte. Ahí estaba, en ese lugar. El orgulloso, el lleno de ira, el prejuiciado Saúl estaba al filo de la muerte en la cueva. Para David no. Para David era el momento de la victoria, el momento de la gloria y el momento de librarse de un enemigo que ya lo tenía hasta aquí. De un enemigo que no lo podía ver donde estaba. ¿Y qué era lo malo que David había hecho? ¿Qué era la maldad de David para que Saúl lo persiguiera así? Matar a un gigante.
matar a un gigante. Ganar las peleas que tenía que enfrentar Saúl. Saúl mató a Amín y David a sus. Y el pueblo se regocijaba. Ser el yerno de aquel hombre y servir a Dios con corazón, porque eso hacía David. Porque cada que venía un espíritu inmundo a molestar a Saúl, ¿a quién llamaban? A David, que tocara el arpa. Y ministraba a David. En ocasiones hacer el bien, hermano, nos genera algunos enemigos. ¿Cuántos lo saben? En ocasiones yo hice de buena intención y con muy buenas ganas, y yo le serví de corazón. Yo nunca pensé que esto me iba a venir a mí. Solamente yo que hice hacer el bien y yo he servido a Dios. Pero es que no siempre servir a Dios nos va a generar los aplausos de la gente. ¿Pero eso nos va a detener para hacer el bien? No, hermano. No se detenga, tenemos que hacer el bien. No se preocupe si alguien se molestó porque usted hizo el bien y le sirvió, porque usted le ayudó, le compartió de Dios, le asistió y le dio de aquí hasta posada. No se preocupe por eso, hermano. Prepárese más bien, porque muchas veces el que rechaza a Dios puede levantarse en esa condición, ¿cierto? Y morder la mano que lo alimentó. Ahí en esa condición. La cueva era el lugar donde David podía desahogar todo eso, donde David podía cambiar la historia. La cueva era el lugar donde tenía merced, ahí a unos pasitos al enemigo, quietico, y sin necesidad de decirle estése quieto, porque estaba quieto. No era sino solamente un tajo de espada bien precisado y ¡cha!, lo acababa. No era sino acertarle un golpe certero a su mayor enemigo hasta ese momento. Pero entonces tenemos que nosotros mirar, porque allí cambió la situación. El segundo elemento es el manto, ¿cierto? Y el manto o la capa que llamaríamos nosotros, muy parecidos entre sí, porque el manto sirve para cubrirme tanto en el día como en la noche. El calor intenso con el manto se cubre la persona para que no lo queme, y el frío abrasador, hermano, para que para que pueda yo tener un poquito de calor con ese manto. Saúl llevaba su manto, un largo manto, ahí cubriendo. Me imagino que era de muy buena calidad, porque los reyes no le ponían cualquier chirito, ¿cierto? Es muy bueno, muy fino, especial. Pero sabe que el manto en esos momentos no le podía abrigar a la condición. No podía convertirse en algo que le librara de la muerte. Si podía librarle de las tormentas del desierto, del sol abrasador, del frío penetrante, ahora no le serviría de nada. Pero entonces David toma una decisión. David corta el borde del manto de Saúl. ¡Ah, qué tremendo es el corazón de David!, ¿saben? Porque cuando uno lo analiza, David temía a Dios. No se le había ido. Algo que David no perdió nunca fue su deseo de agradar a Dios. Y aunque se equivocó, porque David cometió errores terribles, como tal vez usted y yo los hemos cometido, ¿cuántos lo saben? Pero no podemos perder nuestro deseo de agradar a Dios. ¿Cuántos lo saben, iglesia del Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Gloria? Usted y yo no podemos perder el deseo de agradar a Dios y de servir a Dios. Así nos tropecemos y nos caigamos aquí donde sea. Porque cuando David estaba ahí, los amigos le dijeron, te lo puso Dios así. Y aún hay gente que le recuerda a uno la palabra, ¿cierto? Por eso necesitamos discernimiento. La gente dijo, así como Dios te lo prometió que te lo iba a poner, ahí está, míralo. Yo me imagino eso. Pégale uno, pégale dos, pégale los que sea. Y estaban esperando. Porque si uno no tiene, hermano, unos cimientos y un fundamento, cualquiera lo arrastra. ¿Cierto? ¿Quiénes son los que los instigan? Yo una vez evangelizaba a una chica, y cuando fuimos a una reunión, me acuerdo que la evangelizaba y oré por los papás y todo. Y compartíamos y hablábamos de Dios muy bonito. Cuando fuimos a la reunión de la empresa para recibir unas cosas, salió un disco, y ella se vino a sacarme a bailar y a traerme un trago, y le dije, mira, ay no, pero venga, que aquí no hay. ¿Cómo que no? Aquí está el Señor. Y yo, ¿cómo que no? ¿Qué, que Dios no entra a la fiesta? Le dije, Dios está aquí. ¿Qué cree que Dios quedó? ¿Se fue para dónde? Dios está aquí. Y yo no me voy a ir a hacer eso, porque no está bien. Porque usted misma después me señalará por lo mismo. Le dije, no, yo tengo que darte un ejemplo.
Entonces uno se queda asombrado como hay gente que muchas veces lo instiga hacia las cosas, y si uno no está bien fundamentado lo arrastra. Igual pasa, hermano, con las relaciones sexuales, igual pasa con las condiciones de robo y con muchas cosas. El diablo muchas veces va a traer gente que te ponga ahí y dice: tranquilo, hágalo, que yo lo apoyo, hágala, que yo le ayudo, venga, lleve, vaya por ahí, que yo le estoy con usted. David dijo no. Tomó la espada y cortó el manto, el borde. Caramba. Y los otros esperando que cortara el cuello. ¿Cierto? Hágale un corte de franela ahí, que corte el cuello. David cortó el manto, el borde. Y aunque David dijo que él no tocaría el manto, es decir, que él, hermano, no se metería con el ungido, cortó el borde del manto. Porque David quería tener una evidencia. El cortar el borde del manto me habla de usar la sabiduría cuando los demás me piden que pierda la cabeza. Tiene usted que tomar decisiones. Tal vez se encuentre gente que le diga que pierda la cabeza. Es decir, haga esta locura, vaya, haga tal situación. Y no, corte el borde del manto. Ay, pastor, ¿a qué se refiere? Me refiero a que usted tiene todo para hacer cosas, como para vengarse, para hacer el mal, para realizar cosas, y usted no hace nada de eso. Hace algo sabio en medio de todo esto. ¿Cierto? Porque tal vez uno no entiende, diga: ¿y a dónde será el manto para yo cortar? ¿Será que le corto un pedacito a la falda de él? No. Habla de una actitud de sabiduría, cuando yo debería proceder con rabia y con ira. Amén. El manto es eso que Dios me da como opción para yo, hermano, usar la sabiduría en vez de usar la ira, en vez de usar la locura, en vez de usar acciones que no debería. Por eso David toma esta determinación. Para Saúl el manto era simplemente una prenda. Para David en ese momento era una evidencia. Amén. Porque cuando nosotros queremos agradar a Dios, Dios nos muestra cómo proceder con sabiduría, cómo hacer. Hoy en día una evidencia es una foto. Una chica que se casó, y ella se casó y fue a un aeropuerto, hermano, y ella se casó y le dio por tomarse una foto con la maleta de ella, y el marido, y tan, se tomó una foto. Ella iba de la nación a Perú, y listo, cuando llegó al aeropuerto, tal, se tomó la foto. Cuando llegó allá, la detuvieron. La maleta de ella resulta que tenía droga. La maleta tenía un nombre de ella y traía droga, había sido abierta, y a ella la detuvieron. Y ella, un momentico, pero venga, cuando ella miró, dijo: un momentico, esa no es mi maleta. ¿Cómo que no tiene su nombre aquí? Digo: no, yo antes de venirme para acá nos tomamos esta foto. Permítame, vemos en el celular. Mostraron en el celular que ahí estaba la maleta. Le habían cambiado el nombre de la maleta de ella a una maleta que tenía droga para inculpar. Y ella iba para la luna de miel, imagínense. Le querían hacer pasar la luna de miel en la cárcel. Gloria a Dios que ella tomó la decisión ahí por esas que hoy en día pues uno como que toma fotos para todo, ¿no? Entonces se tomó la foto con la maleta y la salvó una selfie. Gloria a Dios. El manto es lo que yo tomo, hermano, y lo uso con sabiduría para evitarme un problema mayor. Amén. Cortar un trozo del manto es proceder. ¿Qué decisiones tienes que tomar tú cuando haces cosas? ¿Qué decisiones tienes que realizar para evitar problemas mayores? David pensó y llegó y cortó el manto y lo tomó. Y los demás decían: pero no, córtale el cuello, puñaléalo, mátalo. Pero él tomó la decisión de no. Él dijo: no, yo no voy a cortar esa parte. Esa no es la parte que yo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia siempre lo hará lo que tengamos en el corazón. ¿Cierto? ¿Quién está en mi corazón? Siempre hará la diferencia. Por eso dice la Biblia que Saúl entró para cubrirse los pies. ¿Y qué era cubrirse los pies? Hacer sus necesidades, hacer popó. Pero allí lo pescó David, y David cortó el manto. Y David explica por qué, dice la palabra. Los demás les decían: aquí está el día en que Jehová te dijo que te entregaría a tus enemigos. Pero dice la Biblia que el corazón de David se turbó, ¿sabe? Después de haber cortado la orilla del manto de Saúl. Cuando yo tomo una decisión sabia, me afirmo en la decisión verdadera. La cortada del manto de Saúl antes colocó más temor en el corazón de David, porque se turbó. Y dijo: líbreme Jehová, dice la palabra,
Versículo 6. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué le hubiéramos aconsejado nosotros a David? ¿Qué le habíamos dicho? Pero es que David te ha tratado de matar. ¿Cuántas veces trató de matar Saúl a David? Muchas. Una vez le lanzó con una lanza, lo quiso matar de frente. En otra le mandó gente para perseguirlo ahí con Mical, para atraparlo. Y le tocó volarse en medio de esa. Ahora lo perseguía con un ejército que, mejor dicho, triplicaba, sextuplicaba el que tenía David. Y lo perseguía no para saludarlo. Ahora yo me pregunto qué hubiera sido si las cosas son al contrario. Si allá dentro de la cueva estuviera Saúl y el que entrara a hacer la necesidad era David. ¿Qué piensa usted? Hubiera sido... Pero es que la decisión sabia no es ponerme a pensar en lo que otro me haría, sino en qué piensa Dios en medio de esto. Porque si nosotros lo miramos desde la parte humana, tendremos miles de razones para actuar por nuestra propia fuerza. ¿Cuántos lo saben? Siempre. Pero el temor de Jehová, cuando está en nuestro corazón, nos lleva a hacer lo que verdaderamente se necesita. Por eso el corazón de David se turbó y dijo: que Dios me guarde. ¿Sabe por qué está diciendo eso? Porque se vio tentado en cierta forma. Porque uno muchas veces se ve tentado. Pero es que la tentación no es el pecado. La tentación es la pequeña puerta que si yo la abro, entra lo demás. Pero la tentación es estar ahí, es sentir algo. Pero algunos dicen: no, es que yo sentí la tentación y caí, pues porque ya que... Pero es que la tentación es esa parte, pero allí puedo correr, allí puedo tomar otra decisión. David en cierta forma reconoce y dice: y yo hice esto, uy, que Dios me guarde de hacer algo más allá. Su carne le había podido decir: mátalo porque Él te quiere matar, Él te quiere hacer. Pero la sabiduría es, teniendo la oportunidad de hacerle daño al que me hizo daño, yo no voy a hacerla. David tenía eso en Dios. Digo, Él es el ungido de Jehová. No me importa la condición que tenga, pero Él es el ungido de Jehová y yo lo respeto. Y esa es la parte. Amén. Ahora, el tercer elemento que nosotros encontramos es la espada. ¿Cierto? La espada. ¿Podía ser un arma de defensa? Sí. Sí. Por eso le dije, si el caso hubiera sido al contrario, y es Saúl el que lo tenía, Saúl no lo hubiera titubeado. Mejor dicho, lo vuelve picadillo él mismo. Porque así estaba el corazón. Porque cada uno da de lo que tiene en el corazón. ¿Cuántos lo saben? Cada uno da de lo que tiene en el corazón. Esa es una realidad que nosotros tenemos. La espada puede ser un elemento de defensa o puede ser un elemento de muerte, dependiendo cómo yo la use, cómo yo maneje las cosas. Por eso tengo que pedirle la sabiduría a Dios en ese lugar. David dijo: que Jehová me guarde, y reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Mire que Saúl ni por enterado se dio. Estuvo con la muerte ahí, mascullándole, y ni cuenta se dio. Él no sabía, inocente. Pero David entonces sacó el recurso que tenía, y el recurso que tenía era mostrarle a Saúl que él no quería eso. David, dice la Biblia, que entonces se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Lo trató con respeto, lo reverenció. Ese David, ahora, que lo había tenido al borde ahí en la cueva con la espada y solo cortó el manto, ahora le hizo una reverencia y procedió con sabiduría. Otros hubieran dicho: no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer algo? Pero es que cuando uno está rendido a Dios, no tiene problema en rendirse ante los hombres. Ay, ¿cómo así, pastor? Sí, cuando uno está rendido a Dios no tiene problema en muchas veces brindarle respeto, en hablarle con propiedad a alguien, ¿cierto? Una situación. Yo me acuerdo que hoy, porque me interesaron un señor que estaba vendiendo una fruta y me pareció unas manzanas, sino que no me parecieron como tan buenas. Y yo sé que las manzanas cuando están en esa condición tienen un precio. Le pregunto por la manzana, le dije: ¿cómo está? Y me dijo: tanto, carísimas. Y yo dije: pero caramba, están caras las manzanas. Entonces le pregunto por las uvas. Y me dice: si le parecieron cara la manzana, ni le digo el precio de las uvas. Pero me habló un feo. Y yo: bueno, señor. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Y me fui.
Yo dije, pobre hombre, este está en la profesión equivocada. Sí, claro. Porque es que él no puede pensar por mí. Si yo dije, pues no me gustaban tanto la manzana, pero me gustaban las uvas. Yo sé que son caras, porque son uvas chilenas, eso no va a ser barato, ¿cierto? Pero yo dije, si no, me dio la opción de no, porque las manzanas no se veían bien. Entonces le pregunté por así y voy a echarle mano. Se enojó conmigo. Y dije, pero qué vendedor tan grosero. Pero hermano, ahí es donde usted y yo necesitamos. Pastor, no vendió nada de usted. Digo, como quien dice, me va a hacer perder mi tiempo aquí, mejor dicho. Fue la actitud, pero grosero. De esa gente que tiene dos piedras en la mano para vender. ¿Cierto? Que no reconoce que está mal. ¿Cierto? En medio de esa parte, mejor dicho, es una cosa que la gente muchas veces no reconoce sus procesos. Me acordé del señor de la tienda, ¿no? Llegan a preguntarle a un señor a una tienda una vez: ¡una libra de azúcar! No grite que yo no estoy sordo. ¿Con filtro o sin filtro? Qué tremendo, ¿cierto? Hay gente así, hermano. Pero de ahí que usted y yo necesitamos estar rendidos ¿a quién? A Dios. Si usted y yo nos rendimos a Dios, podremos enfrentar el mundo, hermano. Porque el diablo pondrá muchas cosas para tentarnos, pero ahí necesitamos rendirnos a Dios. Porque se imagina si yo tuviera el mismo temperamento, la misma fatiga y estrés del Señor, nos habíamos puesto a pelear, ¿cierto? Grosero, atrevido, lo hubiera dicho yo. Pero benditos al Señor. David pudo hacerlo y por eso vino y reverenció. Saúl no era digno para hacerle reverencia, era un rey que había dejado a Dios, ¿cierto? Pero uno tiene que respetar. ¿Cuántos lo saben? No importa, fue un hombre de Dios. Es que está apartado. Lo llamo, lo dignifico, venga, y lo respeto. Porque yo tengo que ser consciente. Hay gente que porque se apartó, entonces ya no lo trata bien, lo trata mal. No es que nosotros no somos los jueces, ¿cuántos lo saben? El juicio hay que dejárselo a Dios. Yo lo llamo y le digo, venga, don tal persona, o venga, en esta forma como lo quiero tratar. Y lo trató bien. David lo trató con respeto a Saúl y le hizo una reverencia, y dice la palabra, le dijo, mi señor el rey. David se lo dijo así, ni siquiera le dijo, suegro, ni por la confianza, ¿no? Mi señor el rey, versículo número 9, dice la escritura, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Sabe que David sabiamente apeló a algo? Le quitó un poco la culpa a Saúl y le dijo, te están aconsejando mal, rey. Te están aconsejando mal los que te dicen que yo te quiero hacer daño. Yo no te quiero hacer daño. En ningún momento. Yo no quiero hacer eso. En medio de esto, le dijo David, una actitud de rendición para él, hermano. Aunque Dios se lo había entregado. Pero también dice esto. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. David le dijo, hoy te hubiera podido matar, te tuve en la cueva, ahí, pero yo no te quise matar. Con esto te estoy demostrando que no soy yo quien quiere hacer las cosas mal. El corazón de una persona se ensorbece tanto que la persona se puede creer sus mentiras, ¿cierto? Hay gente que se cree sus propias mentiras. Y uno dice, pero ¿cuándo? Yo nunca dije eso. Sí, ella lo dijo y dijo tal cosa y anda diciendo tal otra. Y uno, yo no conozco esa que usted está hablando ahí o ese que está hablando. Yo la verdad no sé por qué está diciendo tantas barbaridades. ¿De dónde acá está sacando con eso? David le estaba mostrando a Saúl que su intención no era esa, que él seguía siendo un hombre de Dios, un hombre respetuoso. Quiso arreglar por las buenas un problema y un conflicto, porque Dios le dio la opción para hacerlo, porque cuando yo quiero cambiar las cosas, Dios me da cómo hacerlo. Por eso dice la escritura también en esto, hermano, versículo 11, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David le dijo, mira, yo te tuve en mi mano, pero decidí no hacerlo. Pero te muestro esto como una evidencia para que tú lo creas. Porque usted sabe que hoy en día la gente, muéstrame entonces, dígame si eso es cierto o no, venga, yo quiero ver. Pero él le dijo, aquí está la evidencia. Fue tan fácil que te corté el borde del manto, y para eso se necesita pericia, porque uno de todas formas
algo, bueno, no va a sentir porque estaba en esa forma, pero se le acercó en una forma tan especial que cortó, fue a ofrecer su hijo en medio de estas cosas. Y entonces él le dice: juzgue entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. David elevó esta condición a Dios. La puso delante de Dios, hermano, y confrontó esta parte. ¿Sabe? Le dijo, le presentó un manto cortado y no la garganta. Pero elevó, dijo, que sea Dios el testigo entre nosotros dos. David lo trajo al campo espiritual. Por eso nosotros tenemos que usar a Dios en medio de todo esto. ¿Cuántos lo saben? Porque la ira de Saúl no le dejaba ver. Hay gente que dice: no meta a Dios en esto. No es que yo tengo que meter a Dios, porque es que si no metemos a Dios, entonces ¿cómo hacemos aquí? Esto no se va a solucionar en otra forma. A Dios no lo ponga, no lo use, no lo traiga. No, yo tengo que meter a Dios aquí. Porque es que Dios es el que sabe y el que conoce. Y David quería que eso se solucionara por la buena. Saúl quería matarlo. David no quería matarlo. Y dijo: en mi mano nunca se levantará, no se levantará contra ti. Pero también le dice en el versículo número 12, dice la palabra, versículo 13: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que de mi mano no será contra ti. Saúl hasta David hasta proverbio le dijo: de los impíos saldrá la impiedad, de mí no. Yo no soy así. Dijo: yo no soy en esa forma, Saúl. Deja de creer esta condición o esta situación. Sabe que los tres elementos son puantes ahí, porque la cueva es el momento, pero David fue más allá de la cueva para hablar lo que había pasado. Como Dios le dio esa oportunidad, y la oportunidad se la dio Dios para que su corazón se transformara, porque cuando yo decido hacer el bien, Dios afirma mi corazón para caminar en el bien. Dios me afirma y me constituye, y eso me habla a mí de crecer. Yo podía haber solucionado las cosas como lo hacía antaño, ¿cierto? David no lo hizo por cobardía. En la Biblia David aparece como un valiente, no como un cobarde, ¿cierto? Y David no era de los que temía enfrentar. Si no tuvo miedo de enfrentar a un gigante, imagínese. Pero este hombre sabía cuándo proceder con sabiduría, porque temía a Dios. Muchos de nosotros tal vez tendríamos la fuerza de enfrentar a otros en algunas condiciones, pero ahora hacemos las cosas a la manera de Dios. Amén. Y de la mano de Dios. No es que esto no se soluciona peleando, ni no el de poder te manda. Vamos a solucionar esto es orando. Vamos a solucionar esto es colocándolo en las manos de Dios. Lo que los hombres de David no entendían. Pero sabe también que esos hombres, hermano, agradecieron después, yo creo, que David les enseñara lo que era justicia. Porque el poder prueba los corazones del ser humano. ¿Cuánto lo saben? Una cosa es cuando nosotros no tenemos y otra es cuando tenemos. Una cosa es cuando nadie está con nosotros y otra es cuando tenemos mucha gente alrededor. David le enseñó a aquellos hombres que no estaba ahí porque sí, ni estaba para seguir ni perpetuar a Saúl, ni era del talante ni del espíritu de Saúl, era un hombre de Dios. Amén. Y eso es lo más importante para usted y para mí. ¿Qué clase de mujer de Dios es usted? ¿Qué clase de varón de Dios, de hombre de Dios es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Porque eso es lo más importante. Aquí no se trata de cuántos años tenemos de experiencia ni de qué denominación somos. Aquí se trata de a quién nosotros le pertenecemos, porque eso siempre marcará la diferencia. ¿Le pertenecemos a Dios o no? Entonces David mostró eso. Ahora David le dice estas condiciones: ¿tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Jehová pues sea juez, y él juzgue entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David lo puso delante de Dios. ¿Me estás persiguiendo a mí? No, yo soy como una pulga, como un perro muerto, en cierta forma. Le dijo: yo no me busques como enemigo, porque yo enemigo no soy. Soy el menos indicado para ser tu enemigo, rey. Y se humilló, porque eso es humillarse. ¿Cuántos lo saben? Nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie, pero él se humilló. Dijo: yo no me busque conflicto porque yo no quiero conflicto. Yo no vine a buscar problemas, porque el diablo también nos prueba por ahí. ¿Cuántos lo saben? Nos afecta, nos levanta por ahí, para que se nos salga ese viejo hombre y generemos problemas, hermano, en lo que podía solucionarse de otra forma. Usemos la sabiduría, ¿eh? Porque aunque tengamos la espada, no la vamos a usar para lo que no es.
usémosla para lo correcto. Porque dice la Escritura que después viene, ahora, no se preocupe por lo demás, porque cuando uno lee, dice el versículo 16, y que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz, Saúl su voz, y lloró. ¿Usted le cree a lágrimas a Saúl? ¿Qué hubiera dicho uno? Lágrimas de cocodrilo. Yo no le creo. ¿Usted le cree esas lágrimas? Gloria a Dios. No. Aquí como que nos quedamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué le pudo haber dicho? ¿Usted le cree, verdad, esas lágrimas a Saúl? Porque llegó y dijo: no, ese eres tú, hijo mío, David. Ahora le decía hijo mío y lo quería matar. Dios, este es mucho mentiroso, tan hablador, tan pajudo, ¿cierto? ¿Quién dijo que tan mentiroso y en esa condición me va a decir a mí, o me va a poner a mí, que él va a creer? La actitud allí, hermano, en la cueva, afirmó a David en lo que era en la vida espiritual. Pero llevó a Saúl a sacar otra de sus artimañas. Y ahí es donde usted y yo necesitamos tener el corazón donde es. ¿Cuánto lo sabe? Porque aunque uno sabe, uno dice: esas lágrimas, como dijeron ustedes, son de cocodrilo. Dicen que el cocodrilo está, pues, se le brota una lágrima, pero no tiene problema y se lo come usted, sí. Aunque brote la lágrima, le mete un mordisco, ¿yo? Mucho cuidado. Aunque no brote la lágrima, le puede estar agarrando una pierna, una mano y se lo come a uno. Entonces, con lágrima y todo se lo come. Se lo come llorando. Qué cosa tremenda. Pero yo tengo que tener mi corazón en el puesto que está, para que aunque yo esté viendo al otro que hipócritamente llore y me llame hijo mío, y que yo sé que no, de todas formas mi corazón está blindado. Amén. Mi corazón tiene a Dios. Amén. Eso debe estar en nuestras vidas. Y dice las palabras que él le dijo: más justo eres tú que yo, me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que lo que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague como bien, o con bien, perdón, por lo que en este día has hecho conmigo. Uno sabía que cuando la gente es contenciosa es cuestión de tiempo, ¿cierto? Pero lo que debe tener el corazón sano soy yo. ¿Cuánto lo saben? Siempre, iglesia del Señor. El evangelio, hermano, tiene un propósito muy importante: transformarme a mí. Amén. Amén. Pues creo que usted me está entendiendo, ¿no? No van a ir a decirme después: el evangelio tiene un propósito, transformar al pastor. No. El evangelio tiene un propósito: transformarme a mí. La palabra de Dios viene para mí primeramente. Si los demás quieren tener lágrimas de cocodrilo, que sigan llorando. Lo que no le voy a prestar es la mano para que me la muerda. Pero yo tengo que tener en claro para no dejarme afectar. Amén. Por eso David sabía. Y Saúl le dijo todo ese cartapacho, pero Saúl le dijo toda esa cantidad de mentiras, pero David no se fue con él. Hay que ser sabios. ¿Cuánto lo saben? La sabiduría no es solo cortar el pedazo del manto. La sabiduría también es mantener distancia. Porque uno tiene que mantener distancia. Porque Saúl dijo esto, versículo 20: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Estaba asegurando las cosas, ¿cierto? Pero fue cuestión de tiempo. Nomás un capítulo más adelante, 2 capítulos más adelante, volvió con la misma. Entonces no se preocupe, hermano, si esa persona vuelve otra vez. Su corazón es el que debe mantenerse puro. Nuestro corazón es el que debe mantenerse tranquilo. Pero es que usted sabe que ella volvió y que... No, venga. Es que según lo que uno tenga dentro. Amén. Recuerde siempre, mi hermano, aunque no todos estemos en una cueva, la cueva representa el lugar de oportunidad para mostrar qué tengo en mi corazón. Eso será siempre la cueva, ¿cierto? Tu casa, tu trabajo, tu colegio, el lugar donde estés. El manto es la evidencia que usted tiene que tener.
el pedazo del manto. Sea sabia, sea sabio. No porque tenga el corazón limpio no vaya a usar la inteligencia, úsela. Y diga, conociéndola yo a ella, mejor le tomo una fotico aquí que sí la vi. Que después es capaz de que me llore y me dice que ella nunca estuvo. ¿Cierto? Que ella no me firmó. Por eso cuando dice, ay, venga, pero préstame ese milloncito de pesos que yo se lo... Vea, en 3 días se lo consigo. Vamos a dejar eso aquí. Es más vale que no. Más vale téngale regalo en cuenta. Y usted se busque el resto. ¿Cierto? Como decían los viejos, es mejor preferible perder 50 que 1.000.000. Que lamentar. ¿Cierto? Es mejor decir, se lo sembré y bueno, yo me lo rebusco. Y le colaboré para que no diga que nunca le colaboré. Pero no le voy a caer en eso. Hay que tener sabiduría. El borde del manto o el retazo del manto será la inteligencia y la sabiduría que usted use. Si tiene que guardar evidencia, guarde. Si tiene que decir no, hágalo, pero maneje. La espada será el instrumento que tú uses, o para bien o para mal, en medio de esto. Úsala para bien siempre. Si en el plano espiritual lo vemos, la espada es la palabra, ¿cierto? Y muchos usan la palabra para mal. Los amigos de David querían que él matara, hasta le citaron un texto. David citó luego un proverbio y dijo, de los malos saldrá la maldad, de mí no, porque él sabía. Amén. Que Dios nos guíe, que Dios nos dé entendimiento, pero que su corazón suyo y el mío, hermano, no se deje atribular. Y cuando usted y yo tomemos la decisión de hacer lo que Dios nos pide, nos haremos más fuertes en la vida espiritual. Amén. Gracias, Rey. Aquí estamos como iglesia, papá. Aquí hay una congregación, aquí hay vidas aún en las redes, Señor, que están escuchando esta palabra, Dios de los cielos. La cueva, Señor, el manto y la espada. Oramos, bendito Dios, porque para muchos de nosotros tal vez estas 3 cosas, Señor, elementos representen tantas cosas. Maravilloso Dios. Oramos, Rey de la Gloria, porque qué malo era lo que tenía David, Papito Santo. Si David era un héroe nacional, si David era un hombre conforme a tu corazón, un hombre entregado, un hombre dispuesto a la altura de este capítulo, papá. Era un hombre, Señor, con una disposición especial. Tal vez nosotros hemos hecho lo mismo, Dios mío, Señor, y te hemos seguido estos años, bendito Dios, y lo único, Señor, que podría ser sentenciable en nosotros, Dios mío, tal vez alguno u otro error que cometimos, Señor, pero no hemos hecho sino hacer el bien a las personas, Dios de los cielos, y tal vez nos hemos ganado enemigos sin causa, Señor, personas que se enojaron, detractores, Dios mío, Señor, gente que ha querido hacer el mal, Dios de los cielos, pero ahí es necesario que la iglesia se aperciba, ahí es necesario que nosotros nos apersonemos, amado Dios. La cueva siempre será ese lugar, Dios de los cielos, para probar nuestro corazón, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor, amado Padre Santo, Señor, que tal vez tú nos presentes los enemigos ahí, Señor, en bandeja de plata, en las condiciones, Dios mío, que ellos, Señor, que se levantaron contra nosotros, Señor, tal vez estarán indefensos y ante nosotros, Dios mío, pero allí necesitamos venir, Dios de la gloria, para transformar. Allí necesitamos venir, Señor, para arreglar las condiciones. Allí necesitamos venir, Señor, Dios mío, Padre Santo, para no permitir que las cosas lleguen a ese punto, Señor, para no permitir que las cosas, Señor, se dañen a ese nivel y a esa condición, papá. Aquí ponemos delante de ti, Señor, cada vida. Aquí ponemos delante de ti cada corazón. Aquí ponemos delante de ti a cada uno, Dios mío. Ayúdanos a saber, Señor amado, que en vez de cortar la cabeza, Señor, tal vez tengamos que tomar, Dios mío, una evidencia, Señor, el manto, Dios mío, Señor, de Saúl. Oh Dios, David solo cortó un trozo de él porque quería asegurarse de usar la sabiduría, papá. Ayúdanos, bendito Dios, a ser sabios y aprender sabiduría, amado Dios de la gloria, Señor. Tal vez hay personas que nos han querido engañar, nos han querido arrastrar, nos han querido inculpar de cosas, Dios mío, que no sirven, que no funcionan, que no estaban bien, bendito Dios, pero hoy es necesario, Dios mío, por la palabra, Señor, que tu pueblo se afirme, Dios mío, que use de sabiduría. Danos entendimiento, Señor, a nosotros, danos entendimiento, bendito Rey de la gloria, cuando es necesario, Señor, cortar solo el borde de un manto, cuando es necesario proceder, papá. Por eso ponemos nuestro corazón para que no se contamine, papá, porque así como David pudo decir, Señor, del corazón de los malos saldrá la impiedad, bendito Dios, pero es que en nuestro corazón estás tú, Papito Santo. En nuestro corazón no es perfecto plenamente, pero aquí estás tú morando, aquí estás haciendo una obra, perfeccionándola, Señor, una obra que empezaste única, especial, una obra que empezaste maravillosa, sobrenatural, una obra que empezaste, Señor,
poderosa, gloriosa, bendito Rey, sobre la iglesia. Toma poder de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, y fluye en esta noche, Dios mío, para que la iglesia se encamine a hacer lo que es correcto, papá. Para que la iglesia se encamine a hacer lo que es real, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a usar la espada con sabiduría, bendito Dios de los cielos, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, bendito Rey, a usar la palabra con sabiduría, amado Dios de los cielos. Porque David fue a confrontar a Saúl ante todo el ejército, Dios mío. Le mostró que su odio lo había enceguecido, papá. Que su muerte espiritual era lo que alimentaba tanto rencor en su corazón, Dios de los cielos. ¿Cuántas personas sin ti, papá? ¿Cuántas personas sin Dios alimentan en sus corazones ira, Señor, enojo, Señor, conflictos, contienda? ¿Cuántas personas sin ti, bendito Dios de los cielos, alimentan perversiones, Señor, barbaridades en sus vidas, amado Dios? Hoy es el tiempo, poder de Dios. Hoy es el tiempo, Señor, rompe cadenas, rompe yugos, rompe inmundicia, papá. En el nombre de Jesús, ven y quebranta y saca lo que no es tuyo, precioso Dios, Señor. Y trae un convencimiento pleno sobre la iglesia, Dios mío, de encaminarnos, Dios de los cielos, Señor amado, Padre mío, Señor eterno, de usar sabiduría, así el corazón de otros no cambie, así aquellos que nosotros les tendimos la mano no la quieran morder, papá. Ayúdanos a que nuestro corazón, Señor Dios mío, Padre, se mantenga puro, se mantenga sano, se mantenga sencillo y humilde, bendito Dios de los cielos. Aquí estamos, poder de Dios, Señor, para que hagas esa obra única y maravillosa, Rey de la gloria, Señor, para que hagas esa obra especial, papá. Oh Rey, nosotros te honramos, te bendecimos, Dios de los cielos. Gracias, amado, gracias, Santo Dios de Israel, por tantas cosas, Señor, que tú haces. Trae hoy sobre tu pueblo, Señor, un nuevo tiempo, Señor, especial, un nuevo tiempo maravilloso, un nuevo tiempo poderoso, un nuevo tiempo, Señor, único, bendito Dios de los cielos, Señor, donde la iglesia sea fortalecida, donde podamos, Señor, el ser edificado, bendito Dios del cielo, Señor poderoso, Rey. Gracias, amado Dios de la gloria, Señor, porque el Dios que sostuvo a David, Señor, está con nosotros. El Dios que levantó a David está con nosotros. El Dios que transformó el corazón de David es el que nos transforma a nosotros, Dios mío. Nosotros te honramos, bendito Dios. Gracias, amado Señor, porque qué privilegio es ser tus hijos, amado Rey. Qué privilegio es servirte a ti, mi Dios de la gloria, Señor. Te bendecimos. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Y quién reina? Y a su nombre. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Rey de Reyes? Amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia, que Dios te guarde esta noche, que tú tengas la palabra en tu corazón, mi hermano. Recuerda, amén, recuerda esta palabra en tu corazón, en tu vida, para encaminarla en Dios, como debe ser, amén, como debemos avanzar en nuestro buen Dios cada día. Que Dios le guarde, le bendiga, bendiga a su hermano. Estamos todos en bendición, amén.